está. Hermanitos, muy buenos días. Amigos que nos visitan esta mañana, muy buenos días. Es una gran bendición, hermanos, estar aquí, listos para recibir el mensaje de Dios, listos para recibir el alimento espiritual. Mientras meditaba en la palabra de Dios esta mañana, en que como el pueblo, el de Dios, recibía el maná cada día. Y hoy en este momento estamos listos para recibir el maná. Y usted cada día también puede recibir el maná, el alimento espiritual que Dios nos da. Dice que el maná bajaba del cielo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios viene del cielo porque es la palabra de Dios. Muy importante, hermanos, este momento porque es el mensaje de Dios. Vamos a hacer todo lo posible, amados hermanos, para que no haya interrupción alguna, para que lo que se haga mientras se recibe el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, no haya ningún ruido. Tratemos de tener a nuestros niños con mucho cuidado para que no haya ninguna interrupción. El tema esta mañana, como pueden ver, hermanos, es a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Viene a mi mente preguntas. ¿Qué ha hecho usted para agradar a su cónyuge? Tal vez cuando usted era joven, ¿qué hizo para agradar, para enamorar a la que es su pareja hoy en día? ¿Qué ha hecho usted? ¿Sabe una cosa que también aparte de eso viene ahí a mi mente? Es usted como estudiante, ¿qué ha hecho para agradar a su profesor para que le ayude en ciertas materias? ¿Qué ha hecho usted para agradar a sus jefes en el trabajo? Cuando era su primer día en el trabajo, se levanta temprano, ¿verdad? Quiero demostrar mi puntualidad, que me interesa el trabajo. Voy a demostrar que estoy listo de la manera como él me pide para trabajar. ¿Verdad? La importancia de agradar a nuestros patrones, a nuestros jefes, a nuestros clientes, con nuestra puntualidad, con un buen trabajo, con una buena dedicación, ¿verdad? Y muchas cosas para agradar a alguien en su cumpleaños. ¿Qué le gustará a esta persona? ¿O qué he visto que le gusta pero no tiene? Oh, ya sé. He visto que le gusta este color y esto. Voy a regalarle esto. A él o a ella, ¿verdad? Siempre pensamos, hermanos, en agradarnos nosotros mismos. Pues alguien puede pensar, el hermano Rubén, de que le gustan los frijoles rancheros, voy a llevarle. Entonces, hermanos, es algo muy importante, hermanos, en que cómo nosotros pensamos y hacemos lo posible por agradar a alguien. Ahora el tema es a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y sabe quién nos tomó por soldado? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos tomó por soldados. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para agradarle a nuestro Dios? Agradarle al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Dice allí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, aquí hay dos traducciones, voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todo, dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Démonos cuenta, hermanos, ningún soldado pierde su tiempo. Me encanta esta traducción, dice, pierde su tiempo. En pocas palabras, si un soldado está en el ejército, ha sido reclutado y está pensando en la vida civil, en lo que él hacía, en lo que le agrada o cuáles serán sus planes, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. No está tomando atención, no se está dedicando en agradar a su capitán. Qué triste es, hermanos, no sé, en la escuela, de que recuerdo que llamaban de que la atención a ciertos estudiantes, porque no, mientras el maestro estaba enseñando, ellos estaban en la plática. Y ellos pensando de que, para que el maestro no se dé cuenta, murmuraban así en bajita voz, pero eso más se escuchaba. Porque todos estaban callados y se escuchaba un murmuro, hasta que el maestro se enojaba. Qué triste, ¿verdad?
Hermanos, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Y nosotros como soldados, hermanos, vamos a perder nuestro tiempo si estamos pensando en cosas de la vida, cosas de la política, cosas de la economía, cosas de la injusticia. Platicaba esta semana con mi familia, porque vinieron con una pregunta. ¿Por qué a usted como que no platica mucho de lo que pasa, las injusticias de la política? Y mi respuesta fue, es que yo dependo de Dios. ¿Sabes una cosa? Le dije, en la Biblia encontramos tantas injusticias en aquellos tiempos. El de reyes, como por ejemplo José, era algo injusto. En el tiempo de Jesús, aquel rey dio una ley que matasen a los niños menores, el de 2 años. Era algo injusto que maten a los niños menores de 2 años. Pero Dios mandó un ángel, dice que le habló a José en un sueño. Dices, levántate, toma a tu esposa y al bebé y váyanse. En el tiempo de Pablo, de Pedro, cuánta injusticia soportaron ellos. Pero yo no encuentro en la palabra de Dios una cita bíblica que los cristianos, que los apóstoles se quejaban de la política. Necesitamos un presidente mejor. No, ellos se dedicaban a hacer la voluntad de Dios. Porque dependían de Dios. Eran soldados de Cristo. Y esa era una de las luchas. Y esa es una de nuestras luchas, hermanos. La política, la economía, las enfermedades. ¿Y cómo necesitamos tomar todo eso nosotros? Es preocuparnos en agradar a Dios. En agradar a Dios. No importa lo que venga, hermanos, cuántas leyes contra nosotros, cuántas enfermedades, cuántas injusticias. Necesitamos preocuparnos en agradar a Dios. Vemos aquí, hermanos, el entrenamiento de esos soldados. Se levantan temprano, tienen que comer lo más rápido posible para ir a hacer ejercicios incómodos, difíciles, imposibles tal vez, pero se dedican, se preparan para la guerra. Y cuando están en la guerra, vienen las bombas, los ruidos y todo eso, hermanos, y ellos corren y siguen trabajando y siguen disparando y siguen defendiéndose y defendiendo su patria. Muchos tal vez ven a sus compañeros caer. A muchos ven a sus compañeros muertos, explotar de que sus cuerpos en pedazos, pero ellos siguen avanzando. Y viene este cántico a mi mente que dice que muchos se apartan de la senda, pero tú sigue a Cristo. Esos soldados, muchos, ven a muchos compañeros caer, a muchos compañeros morir, quedarse, tal vez muchos compañeros llorar y decir ya no puedo, pero los que se han preparado siguen avanzando hacia adelante. Nuestro ejemplo, hermanos, es Jesús. Es Jesús en quien agradó al Padre, quien agradó a su capitán, nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Un gran ejemplo, hermanos, que tenemos nosotros, aparte de nuestros apóstoles, quienes se sacrificaron mucho por hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que sí son un ejemplo, pero el mayor ejemplo que tenemos es Cristo. Es Cristo. Me encanta cuando dice aquí, porque el que me envió conmigo está. Y sabemos que el Padre fue quien envió al Hijo a este mundo, ¿verdad? Y dice, conmigo está. Todos queremos que Dios esté con nosotros en cada momento. Todos queremos y deseamos esto, que Dios esté con nuestros hijos, en nuestras luchas, que Dios cuide a nuestros hijos, que los guíe. Dice, no me ha dejado solo el Padre. Qué hermosas palabras. Pero ¿por qué?
¿Qué hacía Jesús para que el Padre estuviera con él y no lo dejara solo? Ahí necesitamos aprender. Agarrar conciencia y decir, esto es lo que necesito hacer. Dice la palabra de Dios, porque yo hago siempre, hermanos, en cada momento, lo que le agrada. Lo que le agrada. O sea, no hay, eso ya fue suficiente. No, siempre, hermanos. En cada momento donde me encuentre, estoy acompañado, estoy solo. Veo que nadie de que me está viendo, siempre lo que le agrada. Y eso tiene que, hermanos, motivarnos a nosotros. Siempre hacer lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Necesitamos, hermanos, someternos a la voluntad de Dios. Aunque pensamos a veces, ¿pero por qué? Esto yo no entiendo. Aunque no entendamos, pero siempre necesitamos someternos a la voluntad de Dios. ¿Cómo están mis planes, hermanos? ¿Cómo están sus planes ante Dios? ¿Qué vida está caminando usted? Usted conoce lo que Dios quiere y lo que usted necesita hacer para agradar a Dios. ¿Realmente está llevando esta vida? ¿O está agarrando como muchas... hay muchas personas que dicen, esto es lo que yo he decidido y esto voy a hacerlo. Y esto voy a hacerlo. Y encontramos ciertas personas en la Biblia que han actuado de esa manera. Y hemos visto el fracaso de ellos. Hemos visto el dolor que han tenido que pasar. Pero también hemos visto a aquellos que han dicho, no entiendo, pero esa es la voluntad, de Dios. Hermanos, en Lucas 10:21 dice la palabra de Dios, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Uno cualquiera pudiera decir, pero si hay personas sabias y entendidas, ¿por qué no se lo dio a esas personas? Para que ellos puedan explicarlo mejor. O puedan practicar. Hoy esas personas tienen la economía o tienen el poder para que expandan más. Pero dice aquí la palabra de Dios, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Los sabios y entendidos, los que dicen que entienden todo y saben todo, realmente no saben nada. Porque aquellos que son humildes de corazón, se humillan ante Dios. Los que son pobres en espíritu, viene la palabra de Dios. Aquellos que no tienen tal vez ni qué comer, pero llega la palabra, el de Dios. Y aquellos que se sienten que tienen el poder, se sienten reyes, se sienten personas que ya porque han acumulado algo, no me pueden decir nada. Y hacen lo que ellos quieren. Y dejan a Dios a un lado. Pero hay personas que lastimosamente no tienen nada de eso. No tienen poder, no tienen dinero. Y se sienten también sabios y entendidos. ¿Sabe cuándo? Cuando no se someten a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que su palabra, que su evangelio llegara a todas personas humildes de corazón. A todas personas con un corazón blando para humillarse ante Dios, reconocer que sí necesitan de Dios. Que necesitan de Cristo para poder llegar a la salvación. Para aquellas personas que dicen, lo que hay en este mundo no me importa. Lo que este mundo ofrece, pero lo que ofrece Dios es grande y eterno. Por ello me inclino y por ello avanzo. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué necesito hacer para agradar a Dios? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesita hacer usted, amigo, en esta mañana para agradar a Dios? En Hebreos 11:5 dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, hermanos. Grandes cosas. Joven, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Amigo, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el hermano, amigo, joven. Dios es el creador de todo. El creador de todo. Pero necesitamos tener buen testimonio ante Él. Ante Él. El mundo primero se enfoca en tener buen testimonio ante el mundo. Y luego ante Dios. Pero usted y yo sabemos que es importante primeramente ante Dios. Porque una vez que tengamos buen testimonio ante Dios, agradándole a Él, automáticamente tenemos buen testimonio ante los ojos del mundo. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Me encanta aquí cuando dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Démonos cuenta que aquí no dice, sin fe es difícil agradar a Dios. Es difícil. No, dice, es imposible. Es imposible. Y dice la palabra de Dios, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe. Necesitamos fe, hermano. Necesitamos confiar en Dios. Nuestro Señor Jesucristo se sintió tan agradado en aquel día cuando vino un centurión y le dijo, mi siervo está muy enfermo, se va a morir. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, voy contigo a tu casa. Y para resumirle, aquel centurión dijo, no, con que digas tu palabra, mi siervo sanará. Nuestro Señor Jesucristo se sintió tan agradado en ver la fe de aquel centurión. Nuestro Señor Jesucristo se sintió tan agradado cuando vino aquella mujer y rompió ese frasco de perfume para lavar sus pies. Nuestro Señor Jesucristo se sintió tan agradado cuando aquel Zaqueo tuvo que subirse a un árbol para verlo a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se sintió tan agradado cuando regresó aquel leproso. De los 10 leprosos regresó uno a darle gracias. ¿Y los otros 9? ¿Usted está dentro de los 9? ¿O es uno de aquellos 10 leprosos que vino a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, necesitamos pensar y buscar la manera día a día, meditar cómo puedo agradar a mi Dios. Si me falta fe, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. Ayúdame, Dios. No busquemos en agradar las amistades allá afuera. No busquemos eso. Porque a muchos se les hace difícil agradar a Dios. ¿Saben por qué? Vemos a esa persona ahí recibiendo su dedito up. De que mi niño más pequeño, de que la niña más grande de mi casa me platicaba algo de que vio que mi niño pequeño estaba viendo una caricatura. Y dice que ahí sale la caricatura, dice, pon tu dedito arriba si te gustó. O sea, en pocas palabras estaba pidiéndole que pusiera el like o el me gustas al video. Y él en el video, mientras estaba viendo, es de que le hacía así. Pero lo que le estaba pidiendo el video era que presione el botoncito del de me gustas. Hermanos, muchos buscan simplemente ser aceptados por el mundo. Muchos buscan eso. En Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato el de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted es siervo de Cristo, es soldado de Cristo, ¿a quién tiene que estar agradando? A Dios, hermanos. A Dios. No busquemos ser aplaudido por los hombres. No, hermanos. Amigo, joven, yo sé que tienes muchas luchas en tu escuela. Yo sé que tienes muchas luchas.
Pero créeme que si tratas de agradar a Dios en medio de esas injusticias que tú vives dentro de tu escuela con tus compañeros, Dios te va a recompensar por todo ello. Ante Dios, y Dios es un Padre celestial tan amoroso y misericordioso que Él no permite que alguien haga algo gratis para Él. No me refiero en la economía, me refiero en sabiduría, en que te va a librar, en que te va a dar fuerzas para que continúes. Te va a abrir muchas puertas para que continúes. Pero claro que tienes que luchar. Tienes que luchar. ¿Por qué quieren agradar a la gente? Esa es la respuesta, porque quieren agradar a la gente. Estas personas que se les hace difícil agradar a Dios, es porque quieren agradar a la gente y no quieren agradar a Dios. Invitación. Puse esta palabra para que se sientan un poquito. Ya va a terminar. Dice, ¿qué necesitas tú hacer para agradar a Dios? Y antes de ir a los amigos, pienso siempre en los hermanos y en mí mismo. ¿Qué necesito hacer para agradar a Dios? Romanos 12:1 dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Vean lo que necesitamos hacer, hermanos. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando dice aquí la palabra de Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es que entendimiento es conocer, saber. Pero si nosotros no conocemos y sabemos, no entramos a la palabra de Dios, hermanos, no consumimos este maná día a día, no vamos a tener el conocimiento, el entendimiento. ¿Qué necesito hacer? Vamos a ser, en pocas palabras, ignorantes. Y nos vamos a dejar llevar. Yo creo que es suficiente con esto, ante Dios y para Dios. Yo no hago daño a nadie, es suficiente. Dios quiere que lo obedezcamos, que luchemos siempre para poderle agradar. ¿Qué necesitas hacer tú para agradar a Dios? Hebreos 13:20 dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, siempre buscar en que nos haga aptos en toda buena obra. Estar dispuestos en dejar que Dios trabaje y nos perfeccione en nuestras vidas para estar aptos ante Él. Porque de otra manera, hermanos, si no dejamos a Dios que nos perfeccione nuestra mente y nuestro corazón, no vamos a estar aptos ante Él. Qué triste es cuando aquella persona que está moldeando, vamos a ser el alfarero, moldeando su masa para hacer el jarro, pero viene este barro y se pone duro. Se pone duro y no se deja trabajar, no se deja moldear. Lo que va a hacer el alfarero, va a agarrar esa masa, ese barro, y lo va a tirar. Y agarra barro nuevo. Este barro está más blando, se deja trabajar. Y cuando termina de hacer ese hermoso jarro, lo va a vender en un buen precio o lo va a poner ahí. Mira lo que hice. Algo hermoso. Hermanos, es importante que nos dejemos moldear por Dios a la manera de Él, para que Él se sienta agradado con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras obras. De otra manera, hermanos, no estamos agradando a Dios. 1 Tesalonicenses 4:1 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros,
como os conviene conducirnos y agradar a Dios. Conocemos la historia, el de Pablo, hemos estudiado el libro el de los Hechos. Todo lo que tuvo que sufrir Pablo después de que él conoció a Jesús. Después de que él vino y se bautizó. Todo lo que él tuvo que padecer como soldado de Cristo. Dice, todo lo que habéis aprendido el de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. En pocas palabras, cuando dice así abundéis más y más, es que nos está diciendo, no te sientas suficiente. Ya con lo que poco sabes, no, más y más. Más y más. Porque dice la palabra de Dios, lo que abunda en el corazón, habla la boca. Abunda. Dios quiere más y más. Que nos empapemos más y más de su palabra. Hoy ya leí 20 minutos es suficiente. Si tienes tiempo, dale más y más. Lee más y más. Ora más y más. Amigo, ¿qué necesitas hacer tú para agradar a Dios? En Lucas 14:25 dice la palabra de Dios. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguno no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi soldado. Mire, démonos cuenta. Jesús estaba caminando con mucha gente. Muchas personas dicen, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Hay muchos que dicen que le aman a Jesús. Muchos que dicen que yo amo a Jesús. Yo sé que Jesús vino al mundo y murió por mí. Y yo amo a Jesús. Pero, ¿amas más que a lo que el mundo te ofrece? ¿Amas más que a tu papá, que a tu mamá? He escuchado a muchos decir, yo te entiendo y creo lo que tú me dices, pero lo que yo practico, lo practicó mi abuelito, mis bisabuelos y mis padres, y no puedo cambiarlo. Reconocen la verdad, pero se quedan en lo que los padres practicaron. Triste. Aquí dice el que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. En pocas palabras, el que me siga tiene que entregarme el control de su vida. Su propia vida es entregar el control de nuestra vida. ¿Sabe lo que hace un control remoto? Puede cambiar los canales. Puede bajar y subir el volumen. Puede encender y apagar. Pero en sus manos. Pero si usted agarra ese control de su vida y se lo da a Cristo, Cristo va a dirigir su vida. Mientras tanto, no. Son muchos quienes confían y caminan y dicen que caminan con Jesús, pero realmente los que caminan con Jesús es quienes hacen la voluntad de Él. Dice, si alguien no carga su cruz, la cruz significa muerte. Y cuando dice carga su cruz, no es que con este cónyuge de que Dios me ha dado. Esa es mi cruz, no. La cruz significa muerte. Quiere decir que tenemos que hacer morir el yo de cada día. Lo que invade mi mente y mi corazón cada día. Lo que invade amargura, celos, iras, todo eso, hacer morir cada día. Tengo que quitarlo de mi vida. Sacarlo de mi vida. De otra manera, hermanos, usted no está agradando a Cristo. De otra manera, amigo, usted no está agradando a Cristo. Marcos 16:15 dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro capitán. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Son las palabras de nuestro capitán. Usted, amigo, quiere agradar a Dios, necesita empezar obedeciendo desde aquí. Creerle a Él y ser bautizado, y así para que sea salvo.
Y así que realmente Dios camine con usted. Pero usted necesita buscar caminar con Dios. Aceptar sus mandamientos, aceptar lo que Él quiere que usted tenga que cambiar. Humillarse ante Él, reconocer, sí, yo soy pecador y quiero buscarte y quiero caminar contigo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree en todo esto y quiere agradar a su capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, hoy tiene la oportunidad. Dice aquí esa cita bíblica, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Amigo, si usted quiere venir al Señor, hoy tiene usted la oportunidad de hacerlo. Venga, no se vaya simplemente con el haber dicho, yo estuve presente allí. No, eso no le va a salvar si en esta semana llegara a perder su vida física. Señor, yo estuve allí presente el domingo. Sí, pero no obedeciste. Sí, pero no dejaste, no obedeciste lo que yo te pedí. Si usted está esta mañana aquí y quiere venir al Señor, nos vamos a poner de pie. Y al terminar el cántico de invitación que dice, oh, ven sin tardar, se va a quedar de pie y así para que nosotros podamos ayudarle a obedecer el Evangelio. Bendiciones, hermanos.